En este video vamos a ver un cuerpo poliédrico, el prisma. Un poliedro es un sólido cuyas caras son todas planas. ¿Qué es un prisma? Un prisma es un cuerpo geométrico que está determinado por dos polígonos que son paralelos y congruentes llamados bases y por tanto paralelogramos como lados tengan dichos polígonos de las bases y se denominan caras laterales. En este ejemplo, las bases son pentágonos, polígonos de 5 lados. Por lo tanto, tenemos 5 caras laterales que son paralelogramos. Vamos a ver ahora cuáles son los elementos del prisma. Un prisma es un poliedro, como dijimos anteriormente, que tiene todas sus caras planas. Dos de ellas son paralelas e iguales llamadas bases y las restantes son paralelogramos llamadas caras laterales. Los lados de los polígonos que constituyen sus caras se llaman aristas del prisma, o sea que la arista es la línea formada por la unión de dos caras. Los lados de las bases se llaman aristas básicas. Aquí podemos ver que las bases son pentágonos, es decir que tenemos polígonos de 5 lados. Aquí tenemos entonces en la base superior 5 aristas básicas y en la base inferior otras 5 aristas básicas. Si las dos caras que forman una arista son caras laterales, la arista es una arista lateral. Como las bases son pentágonos, tenemos 5 caras laterales y por ende 5 aristas laterales. Los vértices de las caras de un prisma son también los vértices del polígono, es decir que los vértices son los puntos donde se encuentran cada par de aristas. Por último tenemos la altura del prisma, que es la distancia que hay entre los planos que contienen a las bases del prisma. Vamos a ver ahora cómo se clasifican. De acuerdo a la cantidad de lados que tengan los polígonos de sus bases, un prisma es triangular si sus bases son triángulos, es decir, polígonos de 3 lados. Cuadrangular si sus bases son cuadriláteros, polígonos de 4 lados. Pentagonal si sus bases son pentágonos, es decir, polígonos de 5 lados. Hexagonal si sus bases son hexágonos, polígonos de 6 lados, y así sucesivamente. También podemos clasificar en convexo y cóncavo, según sus bases sean polígonos convexos o polígonos cóncavos. Recordemos que un polígono convexo es aquel que tiene todos sus ángulos interiores convexos, es decir que sus amplitudes están comprendidas entre 0 y 180 grados. Y un polígono es cóncavo cuando tiene al menos un ángulo interior cóncavo, como en este ejemplo, es decir que su amplitud varía de 180 a 360 grados. Nosotros vamos a ver solamente prisma convexo. Además, si las bases son polígonos regulares, el prisma es regular. Y si las bases son polígonos irregulares, se llama prisma irregular. Un polígono irregular cuando tiene todos sus lados y ángulos interiores congruentes. Vamos a hacer una distinción ahora entre prisma recto y oblicuo. Si los planos que incluyen a las bases son perpendiculares a las aristas laterales, entonces el prisma es recto. Como en este ejemplo podemos ver que aquí la arista lateral es perpendicular al plano que contiene la base. Por lo tanto, este prisma es un prisma recto y todas las caras laterales son rectángulos o cuadrados. A su vez, si las aristas laterales son oblicuas a los planos que contienen a las bases, como en este ejemplo vemos que la arista lateral no es perpendicular al plano que contiene a la base, sino que es oblicua, entonces el prisma es oblicuo. Y todas las caras laterales son paralelogramos. Nosotros vamos a trabajar y a estudiar prismas rectos. Comenzamos entonces viendo área lateral y total de un prisma recto. Se llama área lateral a la suma de las áreas de las caras laterales
y se llama área total a la suma del área lateral y el área de sus dos bases. Aquí tenemos como ejemplo un prisma hexagonal. Podemos ver que al desarrollarlo tiene 6 caras laterales que son 6 rectángulos y tiene 2 bases que son 2 hexágonos. Para calcular el área lateral debemos comenzar calculando el área de cada cara lateral. Podemos ver que cada cara lateral es un rectángulo que tiene como bases las aristas básicas y tienen como altura la altura del prisma, es decir que A, B, C, D, E y F son las aristas básicas. Por lo tanto, nos queda que el área lateral es igual a A por H, que es el área de este rectángulo, más B por H, más C por H, más D por H, más E por H, más F por H. Es decir que aquí sumamos las áreas de todos estos rectángulos. Podemos ver que todos tienen la misma altura, que coincide con la altura del prisma. Por ende lo podemos sacar como factor común. ¿Qué nos queda dentro del paréntesis? A más B más C más D más E más F, que es la suma de las aristas. Por lo tanto, esto es el perímetro de la base. En este caso la base es un hexágono, por lo tanto, A más B más C más D más E más F es el perímetro del hexágono. Podemos deducir entonces que el área lateral es el producto del perímetro de la base por la altura del prisma. También podemos obtener el área total, ¿de qué manera? Sumando el área lateral más 2 áreas base, o sea, el área de sus dos bases. Aquí no colocamos fórmula porque la base va a depender de justamente el polígono que tenga como base. Por lo tanto, el área va a depender de eso. Nos proponen ahora el siguiente ejercicio. Dado un prisma recto cuya base es un cuadrado, cuya diagonal es de 30 centímetros y sabiendo que el volumen del cuerpo es de 8.100 centímetros cúbicos, se nos pide calcular la medida de la altura y el área total de dicho prisma. Comencemos viendo que tenemos como datos. Tenemos que es un prisma recto cuyas bases son cuadrados. De este cuadrado nos dieron como dato la diagonal que mide 30 centímetros. Como las bases son cuadrados, entonces los lados de dichos cuadrados son las aristas básicas. Por eso lo vamos a denotar con la letra A. También nos dieron como dato el volumen del cuerpo, 8.100 centímetros cúbicos, que nos pidieron calcular la altura del prisma y el área total. Vamos a dejar en este rinconcito las fórmulas que acabamos de ver, que el volumen es igual al área de la base por la altura, que el área total es igual al área lateral más 2 áreas base y que el área lateral es igual al perímetro de la base por la altura. Como nos dijeron que la base es un cuadrado y nos dieron como dato la diagonal, sabemos que la misma divide al cuadrado en dos triángulos rectángulos congruentes, del cual conocemos justamente aquí la hipotenusa. Podemos entonces averiguar la arista básica aplicando el teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. En este problema, los catetos miden lo mismo, que es la arista básica. Por lo tanto, podemos plantear que 30 centímetros, todo eso elevado al cuadrado, no olvidar el paréntesis, que es la hipotenusa al cuadrado, es igual a A cuadrado más A cuadrado, o sea, un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Aquí, como podemos ver, los dos catetos miden lo mismo. Por lo tanto, si tenemos una A cuadrado más otra A cuadrado, lo podremos agrupar y escribir 2A cuadrado. Aplicando propiedad distributiva, aquí nos queda 30 al cuadrado por centímetros cuadrados. 30 al cuadrado es 900. Por lo tanto, si dividimos ambos miembros por 2, nos queda 900 dividido 2 en este miembro
y aquí nos queda a cuadrado. Si hacemos 900 dividido 2, nos queda 450 centímetros cuadrados igual a cuadrado. Si aplicamos raíz cuadrada a ambos miembros, nos va a quedar entonces la raíz cuadrada de 450 centímetros cuadrados igual a raíz cuadrada de a cuadrado. La raíz cuadrada de a cuadrado, recordemos que es igual al módulo de a. A su vez, si factorizamos el 450 y extraemos factores de este radical, nos queda que el módulo de a es igual a 15 raíz cuadrada de 2 centímetros. Por definición de módulo, a puede adoptar dos valores, menos 15 raíz cuadrada de 2 y 15 raíz cuadrada de 2. En función de este problema, en este contexto, este valor negativo no tiene sentido, pues nunca la medida de un lado puede ser negativa. Por lo tanto, descartamos esta solución y nos quedamos con la solución positiva. Por lo tanto, la arista básica mide exactamente 15 raíz cuadrada de 2 centímetros. Si a la raíz cuadrada de 2 la reemplazamos por su valor aproximado 1.41, podemos decir que la arista básica mide aproximadamente 21,21 centímetros. Hasta ahora hemos calculado la arista básica. Acá hay algo que debemos tener presente, que a cuadrado, o sea, lado por lado, es igual a 450 centímetros cuadrados. ¿Y eso qué nos representa? Nos representa el área de la base, porque a por a es lado por lado. Por lo tanto, 450 centímetros cuadrados equivale al área de la base. Pasemos en limpio lo que tenemos hasta el momento. Tenemos que a cuadrado es igual a 450 centímetros cuadrados, que la arista básica mide exactamente 15 raíz cuadrada de 2 centímetros y aproximadamente 21,21 centímetros. También nos dieron el volumen del cuerpo, 8100 centímetros cúbicos. Nosotros podemos ahora calcular la altura de nuestro prisma. ¿Por qué? Porque nos dieron el volumen y podemos calcular el área de la base. El área de la base es el área de este cuadrado, o sea, lado por lado, en este caso a por a, que es a cuadrado. Sabemos que a cuadrado es igual a 450 centímetros cuadrados. Por lo tanto, ya tenemos el área de la base, el volumen nos lo dieron como dato, podemos averiguar la altura de nuestro prisma. Sabemos que el volumen es igual al área de la base por la altura. Si reemplazamos volumen por 8100 centímetros cúbicos, el área de la base por 450 centímetros cuadrados, podemos averiguar la altura. Dividimos ambos miembros por 450 centímetros cuadrados. De este lado nos va a quedar 8100 centímetros cúbicos dividido 450 centímetros cuadrados. Y de este lado nos va a quedar h, que es justamente lo que queremos calcular. Si hacemos 8100 dividido 450 nos da 18. Y centímetros cúbicos dividido centímetros cuadrados es igual a centímetros. Por lo tanto, ya sabemos que la altura de nuestro prisma es de 18 centímetros. Ya tenemos calculada la altura. Nos falta averiguar el área total. Pasamos nuevamente en limpio lo que tenemos hasta el momento. Tenemos el volumen del cuerpo, 8100 centímetros cúbicos. Tenemos que la arista al cuadrado es igual a 450 centímetros cuadrados. Que la arista mide exactamente 15 raíz cuadrada de 2 centímetros y en forma aproximada 21,21 centímetros. Ahora podemos agregar la altura de nuestro prisma, pues lo acabamos de calcular, 18 centímetros. ¿Qué tenemos que calcular ahora? El área total. ¿A qué es igual el área total? Al área lateral más 2 área base. ¿A qué es igual el área lateral? Al perímetro de la base por la altura del prisma. La base es este cuadrado, por lo tanto el perímetro de la base es la suma de los 4 lados. Los 4 lados son las aristas básicas, por lo tanto el área lateral es igual a 4a por h. Vamos ahora al área de la base.
2 área base es igual a 2a cuadrado, porque la base es este cuadrado cuya área es a por a, lado por lado. Vamos a reemplazar entonces 4 por a por h es igual a 4 por 15 raíz cuadrada de 2 centímetros, que es la medida de nuestra arista, por la altura, que es 18 centímetros, que la acabamos de calcular, más 2 por a cuadrado, o sea 2 por 450 centímetros cuadrados. Si multiplicamos 4 por 15 por 18, eso nos da 1080 raíz cuadrada de 2 centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. Si multiplicamos 2 por 450 nos da 900. De este modo, si hacemos este cálculo, resulta que el área total es aproximadamente 2.427,35 centímetros cuadrados. De este modo, concluimos el ejercicio, pues ya calculamos el área total y la altura del prisma, que era lo pedido en el ejercicio. Muchas gracias.